Don Alberto, buenos días. Y a todos también buenos días. Nosotros como modelo, tal vez no es algo que se maneja mucho. Yo creo que es algo que no se maneja mucho a nivel de todo el sector, pero como estrategia sí. O sea, una estrategia comercial que ha estado siempre inmersa dentro de una estrategia global de empresa, siempre ha estado. Incluso, bueno, en la empresa nuestra está como uno de los pilares sobre los cuales se soporta toda la estrategia de la empresa, dedicado una parte a toda esa parte comercial, pero una estrategia. Entonces, lógicamente, tenemos definido en el corto o mediano plazo y bueno, nos quedamos un poquito ahí porque en el largo plazo yo creo que ahora las empresas no debemos de trabajar sino más al corto y mediano plazo. Lógicamente, dentro de esas estrategias está la parte de los prospectos, como nosotros nos interesa mucho esa parte, cómo hacer que lleguen a nuestra empresa, cómo darles un seguimiento, siempre es un tema de preocupación, y lógicamente nuestros clientes actuales, ¿verdad? Cómo lograr que nuestros clientes actuales realmente los podamos retener, los podamos siempre tener ahí muy bien chineados, por decirlo así. Eso está dentro de todo este esquema empresarial, en la parte comercial. Bueno, aquí yo creo que hubo un tema muy importante que usted mencionó sobre la productividad comercial. Esa productividad comercial está inmerso dentro de todo ese plan estratégico. Algo que nos haga a nosotros crecer en la parte de los ingresos, eso es muy importante. Lógicamente siempre procuramos mayores primas, mayores comisiones o mejores productos para tener también mejores comisiones. También maximizar los recursos para poder tener esa rentabilidad que queremos. Pero también creo que hay otro tema y nosotros tratamos de incorporarlo también dentro de ese esquema comercial, que es la productividad empresarial. Correcto, la global, la que nosotros podamos medir el rendimiento, ¿verdad? Podamos medir la eficiencia en los procesos, ¿verdad? Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado podemos ser muy eficientes tratando de vender más y querer abarcar más, pero por el otro lado puede que no seamos muy eficientes internamente. Entonces, la incorporación de KPIs, cómo monitorear muchas de las actividades en los diferentes departamentos de nuestra empresa siempre es una prioridad, porque la conjunción de ambos para nosotros sí es un tema importante, porque sabemos para dónde queremos ir. Entonces, esto está dentro de ese esquema comercial que podemos manejar como empresa. ¿Y hacéis productividad por empleados? ¿Cómo sacáis datos? ¿No? Sí, hay datos por empleados, hay datos por departamento, y lógicamente esto es algo que está en evolución. Esto es algo que nuestras empresas, es la productividad empresarial. Sí, correcto, la global, la que nosotros podamos medir el rendimiento, ¿verdad? Podamos medir la eficiencia en los procesos, ¿verdad? Eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado podemos ser muy eficientes tratando de vender más y querer abarcar más, pero por el otro lado puede que no seamos muy eficientes internamente. Entonces, la incorporación de KPIs, cómo monitorear muchas de las actividades en los diferentes departamentos de nuestra empresa siempre es una prioridad, porque la conjunción de ambos para nosotros sí es un tema importante, porque sabemos para dónde queremos ir. Entonces, esto está dentro de ese esquema comercial que podemos manejar como empresa. ¿Y hacéis productividad por empleados? ¿Cómo sacáis datos? ¿No? Sí, hay datos por empleados, hay datos por departamento, y lógicamente esto es algo que está en evolución. Esto es algo que nuestras empresas están tratando siempre de incorporar, ¿verdad? No es que nacimos con esto. O sea, el tema de los KPIs, sí, ciertamente siempre hemos podido medir diferentes áreas y desde la parte financiera y todas las demás áreas, pero creo que hoy por hoy es algo muy importante. Hoy por hoy, bueno, yo no consigo ninguna correduría de seguros en este caso que no tenga un plan comercial, un plan estratégico. Entonces, todos estos temas, para ir midiéndolos poco a poco, sí tenemos que tenerlos. Muchas gracias. ¿Y Evelyn? Un tema muy importante en los cuales tenemos que incursionar cada vez más, porque esto nos ayuda a llegar a los clientes de una forma más concreta, más puntual, no perdemos tantos recursos. Ahora, hay que aliarse un poquito con proveedores que realmente nos puedan ayudar en esto, o tener gente especializada dentro de nuestras empresas, que esto va a ser una realidad, porque esto nos va a permitir a nosotros conocer al cliente, conocer sus gustos, conocer un montón de cosas y no perder tantos esfuerzos en cosas que tal vez no nos están agregando mucho valor.
el envejecimiento de las bases de datos. Yo creo que todos manejamos bases de datos, que eso es muy importante, pero todos los días tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar las bases de datos. Las bases de datos realmente nos dan un conocimiento del cliente. Por ejemplo, los que todos los días estamos en la parte de cobrar el cliente o hacer un recordatorio de cobro, necesitamos saber si el cliente le gusta que le llamen por teléfono, que le pongan un WhatsApp, que le manden un correo electrónico, un mensaje de texto o que lo visiten en su casa o en su oficina. ¿Cómo sabemos esto? La base de datos. Nadie tiene una memoria tan grande como para saber qué es lo que quiere el cliente, pero una base de datos nos puede ayudar. El tema es de que las bases de datos se pueden envejecer porque los gustos de las personas, las preferencias, lo que está en ese consumidor va cambiando grandemente. Y además, muchos se mueven por preferencias de marcas, por empresas o por lo que dice algún referido, etc. Entonces, y no necesariamente por lo que digamos nosotros. Entonces, eso puede ser un gran reto para cada uno de nosotros. La forma tradicional de hacer las cosas, yo creo que eso es un tema que hay que analizarlo siempre. Siempre creo que va a haber una posibilidad muy grande para el especialista. El especialista en seguros, ¿por qué? Porque nosotros como usuarios muchas veces no nos vamos, digamos, las cosas que no comprendemos o las que no nos gustan mucho, vamos a requerir de un especialista que nos oriente, porque al final hay que hacerlo. Entonces, esa parte de la creatividad, esa parte de la especialización o de la asesoría no puede cambiar, pero la forma tradicional de hacerlo sí, y esa parte creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos. El último reto, tal vez, o la última palanca que yo creo es aprovechar la inversión que están haciendo las aseguradoras. Yo he visto recientemente esos esfuerzos grandes que hacen las aseguradoras por invertir en sus sistemas, por invertir en los canales de distribución, tanto internos como externos, y ahí estamos todos inmersos, pues que somos intermediarios. Entonces, aprovechar eso, ¿verdad? No porque la aseguradora quiera ir a vender directamente, digo, si esa parte es así, no lo sé, pero sé que nos podemos aprovechar la parte de esa inversión que están haciendo, porque cada vez vemos como una aseguradora o las aseguradoras nos están compartiendo APIs, nos están compartiendo conectividad. Ahora, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque en el diseño de nuestro, o de la última palanca, que yo creo es aprovechar la inversión que están haciendo las aseguradoras. Yo he visto recientemente esos esfuerzos grandes que hacen las aseguradoras por invertir en sus sistemas, por invertir en los canales de distribución, tanto internos como externos, y ahí estamos todos inmersos, pues que somos intermediarios. Entonces, aprovechar esto, ¿verdad? No porque la aseguradora quiera ir a vender directamente, digo, si esa parte es así, no lo sé, pero sé que nos podemos aprovechar la parte de esa inversión que están haciendo, porque cada vez vemos como una aseguradora o las aseguradoras nos están compartiendo APIs, nos están compartiendo conectividad. Ahora, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque en el diseño de nuestro mercado, cuando una aseguradora crea un producto, ¿a quién le corresponde toda la parte de cómo colocar ese producto? Somos los intermediarios. Entonces el intermediario tiene una cuota muy grande de recursos y demás para lograr llevar ese producto al cliente final. Y si nosotros logramos apalancarnos en esa inversión que está haciendo la aseguradora, nos vamos a ayudar todos, ¿verdad? Para que la carga operativa, administrativa no sea tan grande para el corredor y tengamos mejores herramientas para esto. Entonces, me apalancaría un poquito en todo ese orden de cosas. Muchas gracias. Hay tantas cosas que valen la pena, pero